Las comunidades indígenas han conservado su cultura, pero con el tiempo han sido influenciadas por otras, lo que ha generado cambios en su organización familiar. Estudiar estas familias es difícil debido a la falta de investigaciones profundas y la desaparición de algunas comunidades sin estar bien documentadas. A pesar de esto, la familia indígena sigue siendo una parte clave de su sociedad. El problema radica en la escasez de estudios adecuados para comprenderla mejor. Muchas comunidades indígenas conservan un sistema de parentesco clasificatorio en el que las personas de una misma generación y estatus reciben los mismos términos de parentesco. Este sistema está relacionado con las clases matrimoniales, que establecen normas como el matrimonio preferencial entre primos cruzados y la prohibición de uniones entre primos paralelos considerados hermanos. En cuanto a la estructura familiar, algunas comunidades mantienen una organización matrilineal donde la herencia y el linaje se transmiten por la madre, mientras que otras han adoptado modelos patrilineales, aunque conservando elementos de su tradición. Sin embargo, la reducción y dispersión de muchas comunidades han dificultado la preservación de estas normas de parentesco y matrimonio. Cada grupo tiene variaciones en la complejidad y aplicación de sus normas matrimoniales y de parentesco. En las comunidades indígenas colombianas, antes de la llegada de los españoles, se predominaba un sistema de filiación unilineal uterina, lo que significaba que la descendencia y la herencia se transmitían exclusivamente a través de la línea materna. Quienes ejercían una gran influencia sobre sus hijos llevaban su apellido o nombre de su clan. La figura paterna, por otro lado, no era la más importante en la crianza y en la transmisión del linaje, sino que el peso recaía en la madre. Sin embargo, tras la llegada de los misioneros y la imposición de la cultura española, este sistema se debilitó. Los españoles promovieron el modelo bilateral, donde la filiación proviene tanto del padre como de la madre. En el caso de La Guajira, utilizan un sistema matrilineal vivo, donde la madre es vista como la única transmisora de sangre y de linaje. Los hijos pertenecen a la familia materna, el padre no tiene un papel clave en la transmisión del linaje. En cambio, el tío materno, que es el hermano de la madre, es la figura masculina más importante, quien asume el rol de protección y guía a la familia. Los hijos heredan el nombre de la madre y todas las personas con el mismo nombre están emparentadas y no pueden casarse entre sí. Cada clan tiene su propio territorio y un ancestro en común. Hablando de otros grupos indígenas, están los chocoes, que están en el proceso de adopción de costumbres de la sociedad colombiana, modificando sus sistemas de parentesco. Los caramantos y chamís antes eran matrilineales, pero ahora siguen un modelo patrilineal o bilateral. Los Kogis, aunque hoy en día tienen un sistema de parentesco bilateral, todavía conservan rastros de su pasado matrilineal en sus mitos y tradiciones. Ahora hablemos de la autoridad y otros rasgos en estos grupos. Los panares, la autoridad en los panares cambia según las circunstancias. Durante la temporada de movilidad, es decir, durante el verano, la familia nuclear, padres e hijos, se separa del grupo mayor y se embarca en actividades de caza y pesca. En esta etapa, el hombre es la principal autoridad, ya que es el responsable del éxito de las actividades que están llevando a cabo. La esposa también tiene autoridad, pero menor en asuntos distintos a la movilidad del grupo. Al regresar al tambo comunal, que es el hogar de la comunidad, las actividades sedentarias como la agricultura, recolección, producción económica están destinadas para las mujeres. La mujer se reintegra al grupo del linaje materno, lo que le otorga un mayor respaldo social y económico. Y la autoridad del hombre se reduce. La autoridad de los guajivos es similar a la de los panares, pero se diferencia en que al volver al tambo comunal se organizan en grupos de hombres y mujeres que trabajan en conjunto y reparten equitativamente los trabajos. Ambos grupos se organizan en bandas y tienen un rol para los ancianos. Varias familias extensas pueden unirse en un grupo llamado banda con fines económicos y de defensa. Estas bandas tienen un jefe que no solo lidera en cuestiones prácticas, sino que también posee conocimientos mágicos, considerados esenciales para la protección del grupo. También le dan cierto prestigio y autoridad a las personas de edad, ya que se cree que los ancianos son los más respetados porque acumulan saberes y poderes mágicos. La comunidad los cuida, incluso cargando sus pertenencias. Y esta autoridad está basada tanto en conocimiento como en el miedo y el respeto. En cuanto al matrimonio y las ceremonias, nuevamente la Iglesia Católica tomó cartas en el asunto y decidió eliminar las prácticas tradicionales de matrimonio que incluían rapto, compra y trueque de la novia, mecanismos que se creía regulaban las relaciones familiares y el acceso a recursos dentro de la comunidad. Algunos ejemplos son los cunas, que se basaban en el matrimonio por servicios. En esta comunidad, el esposo debe pedir permiso a los padres de la novia, ser aceptado en función de su capacidad para contribuir al hogar, esto mediante el trabajo en casa de los suegros, lo cual reforzaba la integración y aseguraba o ser un buen proveedor. En cuanto a los guajiros, la compra de la novia por medio de ganado, dinero y joyas nuevamente reforzaba los lazos familiares.
si también se establecía compromisos familiares, protección a la esposa y estabilidad económica. En cuanto a los piapocos, era un matrimonio preferencial con primos cruzados, sistema iroqués de organización familiar donde es preferible casarse con primos cruzados. El esposo debe dar regalos y posteriormente a la pareja se debe trasladar a un nuevo territorio para formar su propio hogar. En cuanto a los tucanos, se basan en el cambio y el rapto de las esposas. En este grupo, los hombres pueden obtener esposas mediante el canje de hermanas, entregando a una hermana a cambio de una esposa para ellos o sus parientes. Sin embargo, si no hay hermanas, puede recurrir a la compra de una mujer. Por último, los motilones y tucanos occidentales tienen un matrimonio por trabajo o dote agrícola, es decir, el novio entrega una sementera o tierra cultivada a sus suegros como pago por la novia. La poliginia, es decir, la práctica en la que un hombre tiene varias esposas, no era obligatoria, pero sí una necesidad social y económica en muchas culturas indígenas. Esto se debía a la importancia de la mujer dentro de la economía y la estructura familiar. En muchas comunidades, el hombre dependía de sus esposas para poder subsistir. Pero más allá de la supervivencia, la poliginia también era un símbolo de prestigio. No todos los hombres podían darse el lujo de tener varias esposas. Solo aquellos con mayor estatus, como los chamanes, líderes comunitarios o ancianos respetados, podían acceder a este privilegio. En muchos casos, estas esposas eran hermanas y vivían juntas bajo un mismo techo, formando una unidad de trabajo organizada bajo la dirección de la primera esposa. En distintas comunidades, la poliginia tomaba características únicas. Por ejemplo, en los Kogis, este privilegio estaba reservado para el mama, una figura central en la vida espiritual y social de la comunidad. En los guajiros, la cantidad de esposas reflejaba la riqueza de un hombre, ya que debía pagar por ellas. Incluso existe una expresión popular entre ellos que dice: soy un indio rico que tiene muchas mujeres, resaltando que la poliginia también representaba poder económico. Un aspecto importante de la poliginia era la herencia de esposas cuando un hombre fallecía. En los panares y piaoras, las viudas pasaban a ser esposas del hermano menor del difunto si éste era soltero. Sin embargo, en algunas comunidades como los motilones, las esposas no eran heredadas por un familiar, sino por un amigo cercano del fallecido, quien asumía la responsabilidad del hogar y los hijos. Esta práctica garantizaba la protección de la mujer y la continuidad del núcleo familiar. Aunque la poliginia estaba bien establecida, los matrimonios no eran necesariamente para toda la vida. El divorcio era común, pero no ocurría por razones triviales. Un hombre podía ser abandonado si no cumplía su rol como cazador o pescador, poniendo en riesgo la supervivencia de su familia. En algunas culturas, la infidelidad femenina podía estar relacionada con la fertilidad de la tierra y ser motivo de separación, mientras que en otras comunidades no tenía tanta importancia. Como hemos visto, la poliginia en las comunidades indígenas no era solo un tema de relaciones, sino una práctica profundamente ligada a la economía, el estatus y la supervivencia. Para muchas culturas, el matrimonio no solo era una unión sentimental, sino una estructura que garantizaba el bienestar del grupo. Normas de residencia y sistemas de herencia. Entonces, las normas de residencia son aquellas que establecen dónde vivirán las parejas después del matrimonio y estas dependen de cada comunidad. Hay 4. Primero, la patrilocal, que es que la esposa se va a vivir a la comunidad del esposo y se integra a su comunidad. En esta están los tucanos, los motilones y los chocois. Por otro lado está la matrilocal, que es al contrario. El esposo se muda a la casa de la esposa y se incorpora a su familia y además tiene el deber de apoyar económicamente a la familia. Está la residencia no local, que es aquello en el que se establece un lugar independiente de ambas familias. Están los panares y los piaroas nómadas. Y por último está la rotatoria, que es aquella que cambia dependiendo de la estación del año, ya que pues pertenecen a los nómadas. O sea, los guaivos, los panares y los piaroas. Luego tenemos los sistemas de herencia, que son aquellos que determinan cómo se transmiten los bienes de familia a familia, el estatus y el conocimiento dentro de la comunidad. Está primero la matrilineal, que es donde la propiedad y el estatus se transmiten a través de la línea materna. La patrilineal, que son propiedades y bienes que se transmiten de padres a hijos varones. La mixta, que es elementos indígenas y coloniales y que además habla también de que la viuda puede ser heredada por alguno de sus cuñados para no abandonar a sus hijos y quedarse en la comunidad. Y el último es lo de los bienes funerarios, que es que se colocan en la tumba del difunto y lo que puede servir para la comunidad se entrega. Por medio de la presentación analizamos la estructura familiar indígena, destacando el parentesco clasificatorio, donde las personas de una misma generación comparten términos de parentesco y su relación con normas matrimoniales como la preferencia por primos cruzados. Explica la diferencia entre sistemas matrilineales y patrilineales y cómo la influencia española debilitó el papel de la mujer en algunas culturas. Las normas de residencia varían entre patriarcalidad, matrilocalidad y neolocalidad,
y la herencia puede ser matrilineal, patrilineal o mixta según la influencia cultural. En general, la presentación refleja la riqueza de estas estructuras familiares y su adaptación a los cambios históricos.